Perfecto, muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy importante, manejo de los tipos de insulina en el paciente con diabetes mellitus. Hablar de insulina es algo muy complejo, es algo muy complejo. Eh, una de las debilidades que he observado en los nuevos profesionales de enfermería, pasantes, estudiantes de enfermería, son deficiencias en cuanto al manejo, uso y administración de insulinas. Sí, he observado que es un tema que lo toman a la ligera. Incluso hay muchos compañeros ya profesionales, personal de mucha experiencia que no aplica bien la insulina. No la aplican bien. Todos sabemos que la vía de administración de la insulina son dos, intramuscular e intravenosa. ¿Sí? Esa es la aplicación de la insulina. Hay insulinas que se pueden aplicar intravenosa y hay insulinas que no, que solamente son subcutáneas. Y la única que se puede aplicar intravenosa es la de acción rápida en casos de hiperglicemias constantes en el paciente, sobre todo preprandiales. ¿Sale? Preprandiales, ¿qué quiere decir? Antes de los alimentos, ¿no? Que es el esquema unitario que se utiliza a nivel intrahospitalario. Y una de las debilidades que he observado es que el personal de enfermería no sabe diferenciar entre una insulina de acción rápida, de acción lenta y de acción prolongada. ¿Sí? Que no saben identificar eso. Entonces, también vamos a ver cuál es el mejor tratamiento de insulina. Vamos a ver también cuál es la mejor insulina que se debe aplicar el paciente diabético, porque eso es para pacientes diabéticos tipo uno o tipo 2. Aquí nos vamos a enfocar más en el paciente con diabetes tipo 2, que aunque también hay unas que se aplican en el tipo uno, que son insulino dependientes, ¿no? Y en esta parte, uno de los errores que he observado del personal de enfermería es la aplicación que le aplican en el músculo deltoides y no la aplican en la región subcutánea. Ahorita te voy a mostrar una imagen. Y es uno de los grandes errores que comete el personal de enfermería. Lo he observado mucho en estudiantes de enfermería más. Entonces, y sobre todo que no saben la graduación de una jeringa de insulina. No saben cuánto es 20 unidades, cuánto es 2 unidades, no cuánto es 10 unidades, 15 unidades. No lo saben identificar y por eso ha habido muchos eventos adversos, como en el caso de unos gemelitos en el estado de Veracruz, límites Oaxaca-Veracruz. Le aplicaron vacuna BCG y la enfermera se confundió, la pasante de enfermería le aplicó, en vez de aplicar la vacuna BCG, le aplicó insulina, NPH, ¿sí? Al pacientito, al recién nacido. Pues, ¿qué pasó? Pues que se hipoglicemió y le tuvo daño neurológico al paciente. Entonces, desde ahí vamos a ver cómo suceden esos eventos adversos, ¿no? Y tú podrías decir, oye, pero ¿cómo es que se equivocó? ¿Cómo crees? Y se supone que las vacunas en el refrigerador se clasifican en vacunas virales y bacterianas. Pues así es la clasificación, ¿no? Pero también en el refri tenemos a las insulinas, porque la insulina tiene que mantenerse en refrigeración. Y es ahí donde viene la problemática, ¿no? La confusión y sobre todo el desconocimiento del tema. Pues sean bienvenidos. Vamos a ver primero un video. Sean bienvenidos. Vamos a ver un video primero sobre para la introducción, introductoria al tema y de ahí vamos a ver la parte teórica. Vamos al video entonces. Sean bienvenidos. Me voy a mostrar el video. Ok, aquí está el video. Mm, mm. Bien.
La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas, pero en las personas con diabetes puede estar disminuida, puede estar ausente o puede haber una secreción normal, pero que no actúa normalmente en los sitios donde debería porque se desencadena una situación que se denomina insulinoresistencia. Tenemos distintos tipos de insulinas, las insulinas que son lentas, que denominamos también basales, y las insulinas de acción rápida, que sirven para corregir la hiperglucemia, esa glucemia cuando está elevada, y también sirven para poder comer y metabolizar lo que vamos a comer. Esto es cuando vamos a hacer un tratamiento en un paciente con diabetes tipo 2 combinando estos dos tipos de insulina. Muchas veces podemos hacer un tratamiento que es intermedio, que probablemente es el primer tratamiento que vamos a instaurar en un paciente con diabetes tipo 2, que va a ser con una insulinización basal, una insulina que se coloca a la noche en una sola dosis y durante el día se va a mantener los niveles de glucemia normales con antidiabéticos orales. Desde hace varios años contamos con métodos para la inyección de insulina con lapiceras y esto ha simplificado mucho la vida para los pacientes que requieren insulina. Las lapiceras son muy fáciles de usar, se pueden transportar, se pueden llevar al trabajo, de vacaciones. Las agujas que se utilizan son cortas, son muy finitas y no provocan dolor. Las insulinas tienen diferente duración de acción y es importante conocer la marca y el nombre de la insulina que uno está utilizando y no solamente diferenciarlas por el color. El tratamiento con insulina, la elección del tipo de insulina, la dosis que se va a utilizar en cada paciente va a ser individualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que su médico va a hacer un tratamiento específico para cada paciente y esto es lo que nosotros denominamos que el tratamiento con insulina es un traje a medida. Si eres un profesional con experiencia o habilidades avanzadas, Ok. Muy bien, pues ya vimos una introducción de la insulina. Vamos a ver otro video. Lo voy a mostrar. Ok, ahí está el otro video. Vamos a verlo, por favor. Buenas tardes, soy la doctora Diana Meraz Estrella, médico general, actualmente cursando el diplomado de formación de educadores en diabetes. Les voy a platicar acerca de la técnica correcta de aplicación de insulina. Existen en el mercado jeringas de 30, 50 y 100 unidades, algunas con aguja integrada y no integrada. En cuanto al tamaño de las agujas, tenemos de 4, 6, 8 y 13 milímetros. Las de 4, 6 y 8 se utilizan por lo general en niños y personas delgadas y las de 13 milímetros en personas con sobrepeso u obesidad. También contamos con las plumas. Las plumas es un dispositivo el cual tiene un cartucho de insulina y una aguja muy pequeñita. Tiene una ventana donde podemos ver la dosis que vamos a aplicar. Muy prácticas también. Acerca de las insulinas, les puedo decir que dependiendo de su tiempo de acción, tenemos las rápidas, ultra rápidas y prolongadas.
Las que son rápidas y ultra rápidas tienen un aspecto transparente y cristalino como el agua. La NPH o premezclas son de aspecto lechoso. Es importante saber que se deben de permanecer en un lugar fresco y seco. A temperatura ambiente pueden durar hasta 28 días sin ningún problema. En caso de que necesiten, de que no se vayan a utilizar, tienen que estar en refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados. Si es necesario su transporte, necesitamos utilizar estos geles especiales o una hielera especial para su transporte. Les voy a platicar de los sitios de aplicación. La aplicación de la insulina es subdérmica. Esto significa que va debajo de la piel. Las áreas a aplicar son en la zona externa superior de los brazos, en la zona anterior y lateral externa de los muslos, en la zona superior de los glúteos y en el abdomen. Un par de dedos debajo del ombligo y un par de dedos por debajo del borde costal. Es muy importante dejar libre la zona alrededor del ombligo. La insulina se absorbe más rápido en el abdomen, más lentamente en lo que son los brazos y glúteos y más lentamente todavía en el muslo. Es muy importante hacer la aplicación de forma rotatoria, ya que si la aplicamos en un mismo sitio, tenemos el riesgo de que esa área se ponga engrosada, dura y que no se absorba correctamente la insulina. También es importante considerar que no debemos aplicarla en el área inguinal para no tener lesiones o que al caminar lastimemos el sitio de la inyección al rozar los muslos. En lugares donde tengamos heridas, cicatrices o lunares, tampoco se debe de aplicar porque esa área está más dura y no se absorbería la insulina de manera correcta. Primero que nada, para la aplicación de la insulina tenemos que lavarnos muy bien las manos. Tomamos una torbunda o gasa impregnada con alcohol. Limpiamos el centro del frasco de insulina, el hule. Posteriormente tomamos la jeringa de insulina. Las insulinas que son cristalinas no es necesario frotarlas, pero las de aspecto lechoso sí las tenemos que frotar entre las manos, de esta manera sin agitar, solo para mezclarlas. Tomamos la jeringa de insulina, jalamos el émbolo y tomamos la cantidad, ponemos aire con la cantidad de insulina que vamos a requerir. En este caso pondríamos 10 unidades. Posteriormente insertamos la aguja en el centro del plástico del frasco e insertamos el aire. Giramos el frasco de manera vertical y tomamos la cantidad de insulina que vamos a requerir. Una vez tomada nuestra cantidad, verificamos que sea la dosis adecuada, que no tenga aire. De ser así, damos unos golpecitos para quitar el aire de la jeringa y ya tenemos lista nuestra dosis de insulina. En caso de requerir una mezcla, siempre vamos a mezclar primero la clara y luego la lechosa. En caso de requerir una mezcla, primero que nada, repetimos la misma operación. Tomamos una torbunda con alcohol y limpiamos los 2 frasquitos que vamos a requerir. Posteriormente tomamos la jeringa, ponemos en el aire la cantidad de insulina lechosa que vamos a requerir. Vamos a poner 5 unidades. Insertamos la aguja en la lechosa, insertamos el aire y retiramos la aguja sin retirar insulina. Posteriormente insertamos el aire con la dosis que vamos a requerir de la insulina cristalina. Le pondríamos unas 5 unidades. Insertamos la aguja en el tapón del frasco de insulina cristalina. Insertamos el aire, volteamos el frasco y tomamos la cantidad que vamos a requerir. En este caso vamos a poner 5. Una vez tomada nuestra insulina, retiramos la aguja
e insertamos la aguja en el frasco de insulina lechosa. Y a continuación tomamos la dosis total que vamos a requerir de insulina. Vamos a poner 5 más y ya tenemos nuestra mezcla de insulina. Ya teniendo lista la insulina, voy a hacerles la demostración de la aplicación. Como les comenté, lavamos muy bien nuestras manos. Tomamos una tolunda impregnada con alcohol. Para la aplicación de la insulina es necesario hacer un pellizco con los dedos pulgar, índice y medio. En el caso de no poder hacer el pellizco, por ejemplo aquí en el brazo, podemos recargarnos sobre algo para hacer el pliegue. Limpiamos el área donde vamos a aplicar la insulina. Esperamos a que se quite el exceso de alcohol. Tomamos nuestra jeringa. La insertamos de manera vertical en el área donde la vamos a aplicar. Empujamos el émbolo, aplicamos la dosis. Una vez aplicada la dosis, retiramos la jeringa y presionamos el sitio de inyección sin frotar. Tomamos nuestra jeringa y la ponemos en un contenedor especial, y si no tenemos contenedor especial podemos utilizar un plástico rígido. ¿Ok? Es muy importante utilizar la técnica correcta, o de lo contrario podríamos presentar problemas como sangrado, dolor, un goteo después de la aplicación de la insulina o irritación local. Recuerden que las jeringas es de un solo uso, porque si no, la aguja al volverla a utilizar podemos ocasionar también una lesión. Muchas gracias por su atención. Tipos de insulina que existen. Ahora vamos a revisar cada uno de ellos. Tenemos el primero, se llama insulina Lantus. Yo sé que muchos de ustedes la han dado, esta insulina es de uso extrahospitalario. ¿Qué quiere decir? En casa, se utiliza en casa. Sí, y por lo general el paciente se la pone cada 24 horas. Es cuando se la pone nuestro paciente cada 24 horas. La insulina Lantus es por la marca, ¿sí? La marca es la insulina Lantus. Ahí está, la insulina Lantus. Es por la marca, pero en sí es la insulina
Glargina, glargina. ¿Sí? Es la insulina glargina. ¿Ok? La Lantus o la glargina. La marca es Lantus, pero en sí la insulina es glargina. La vamos a revisar. Denme un minutito, por favor, y ya regresamos. La presentación, hay varias. En sí, lo que contiene, pues en sí es, el tipo de insulina es insulina glargina. Ese es el nombre real de esta insulina. Lantus es la marca, como lo mencionamos, viene presentación inyectable y pues aquí vienen muchas presentaciones. Hay un frasco, ámpulas con 5 mililitros, 100 mililitros cada una. Incluso viene con un cartucho que es una jeringa precargada para administrarse. Y pues bueno, vamos a revisar a quién se le indica esto, este, al paciente, a quién se le indica al paciente para mejorar el control glucémico en adultos y niños mayores de 2 años con diabetes mellitus tipo 1 y en adultos con diabetes mellitus tipo 2. O sea, en adultos lo vamos a utilizar diabetes mellitus tipo 2 en adultos y en niños con tipo 1 y también en adultos con tipo 1. Está indicado para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Aquí esta insulina es de acción prolongada. ¿A qué se refiere acción prolongada? Que va a actuar durante todo el día. Va a actuar durante todo el día en el paciente. Por eso se aplica en el predesayuno, se aplica en ayunas. ¿Sale? En el paciente y eso se llama predesayuno antes de desayunar y va a ser el efecto en todo lo que es la parte del día. La insulina glargina es un análogo de la insulina humana diseñado para presentar una baja solubilidad de pH neutro. Después de su inyección en el tejido subcutáneo, la solución ácida es neutralizada, provocando la formación de microprecipitados, de los que se liberan continuamente pequeñas cantidades de insulina glargina, lo que da origen a un perfil de concentración tiempo predecible. Y esto es lo que hace que sea una duración de acción prolongada, que todo el día esté trabajando esa insulina y no sea solamente de una acción en un solo momento, ¿no? Hablemos de los analgésicos, por ejemplo, en el caso del ketorolaco, todos sabemos que es en el momento. El paciente tiene dolor, le pongo ketorolaco, en el momento le quita el dolor, pero no le va a prolongar esa sintomatología sin dolor al paciente. Lo mismo pasa con la insulina, ¿sale? Entonces aquí sí va a ser una prolongación por 24 horas, ¿ok? En la parte de quién está contraindicado ese tipo de insulina, pues aquí primero, si es alérgico, como todo medicamento, si es alérgico a los componentes que tenga la insulina glargina, pues no se le va a aplicar al paciente. Otra contraindicación es la hipoglucemia, y de hecho la hipoglucemia es para todos. Por eso, en el caso de los pacientes que manejen insulina, se le recomienda que cada paciente tenga su glucómetro a la mano. Y antes de aplicarse, antes de inyectarse la insulina, se tiene que medir su glicemia. Si la glicemia es mayor de 130, el paciente se tiene que aplicar su insulina. ¿Sí? Perdón, mayor de 130, no. Si la insulina es mayor perdón, si la glucosa es mayor de 100, se aplica la insulina, pero si la glucosa es menor de 100, no vamos a aplicar la insulina. ¿Sí? Corrijo, es mayor a 100. ¿Qué pasa si tú tienes un paciente y tiene 80, 90, vamos a poner de glucosa, es paciente diabético tipo 2, tiene 80 de glucosa y le aplicas insulina glargina, ese paciente se iba a hipoglicemiar en el transcurso del día. ¿Sí? Ajá, se va a hipoglicemiar el paciente. ¿Sí? Entonces, se va a hipoglicemiar el paciente. Entonces, la recomendación es, antes de aplicar en cualquier tipo de insulina,
Cualquier tipo de insulina, pero sobre todo esta, hay que tener mucha precaución. Porque si el paciente tiene para un paciente diabético, hipoglicemia para el diabético es menor de 100. Mira, los valores normales de glucosa nosotros sabemos que van de 70 a menor de 100. Eso es un valor normal de glucosa, pero una persona que está sana, un paciente sano. El paciente diabético ya no es una persona sana, es un paciente patológico, ¿sí? Con una enfermedad metabólica llamada diabetes mellitus. Entonces, en el paciente, ¿cuáles son los valores normales que debe tener un paciente controlado? Paciente diabético tipo 2 tiene que tener glucosas en ayunas de 80 a 130. Ahí está bien controladito mi paciente. De 80 a 130 es el objetivo ideal. En la realidad, ninguno de nuestros pacientes sale con esa cifra, no salen mayores 130. Entonces ahí es la recomendación, antes de aplicar insulina, vamos a medir glucosa. En menores de 2 años y en menores de 18 años para Lantux, aquí, en menores de 2 años está contraindicada esta insulina glargina, no se debe aplicar, ¿vale? Y en menores de 18 años tampoco vamos a aplicar. Hay dos presentaciones, mira, tenemos la de 100 unidades por mililitro y la de 300 unidades. La de 100 unidades está contraindicada en niños menores de 2 años y la de 300 unidades está contraindicada en menores de 18 años, ¿sale? Está contraindicada. Entonces, ahí no se lo vamos a dar. ¿Qué quiere decir? Que la que vamos a utilizar para estos chicos, ¿sí? Para estos chicos de 18 años, de 2 a 18 años, ¿cuál sería entonces? ¿La de 300 o la de 100? ¿Cuál vamos a utilizar para estos chicos? ¿Mm? La de 100. La de 100 unidades, exactamente. Nunca vayan a usar la de 300. Por eso hay que saber la presentación. Hay que saber la presentación nosotros, ¿sí? Entonces, para aplicarle, y al adulto, pues le vamos a aplicar la de 300 unidades, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa es la contraindicación, no lo olviden. Vamos a la siguiente lámina. En cuanto a la parte en el embarazo y la lactancia, bueno, aquí, como siempre, ¿no? Vamos a ver el riesgo-beneficio en el caso de los pacientes, ¿no? Pues, si el paciente lo requiere y es importante, lo vamos a aplicar y si no, mejor no, ¿sale? Hay estudios clínicos que dicen que se hicieron pruebas en 371 mujeres, pero que no se encontraron diferencias significativas o no desenlace, o sea, no, pero aquí la recomendación es mejor no utilizarlo, ¿sale? No utilizarlo, si la paciente es diabética como tal, porque puede ser que sea diabética la paciente y se embarace, ¿no? Pero estamos hablando de una diabetes mellitus tipo 2, no estamos hablando de una diabetes gestacional, es muy diferente, ¿sale? En el caso de la paciente que ya sea diabética, aquí, pues el médico va a tener que establecer, dependiendo de los parámetros de glucosa que tenga la paciente, si lo va a seguir utilizando o no lo va a utilizar, ¿sale? Y ahí, si es necesario, se va a utilizar, si no, no, ¿sale? Ahora, en la parte con otros medicamentos, pues bueno, una serie de sustancias afecta el metabolismo de la glucosa y pueden ser necesarios el ajuste de la dosis de insulina y requerir de un monitoreo estrecho. Las sustancias que puedan aumentar el efecto hipoglicemiante, o sea, que le baje el azúcar al paciente literalmente hablando, y la susceptibilidad a hipoglicemia son los antidiabéticos orales, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril, el enalapril, los salicilatos como la aspirina Protex, la disopiramida, los fibratos como el benzafibrato, la floxentina, inhibidores de la MAO, pentoxipilina, la pentoxipilina es un medicamento para la circulación, propipoxifeno y antibióticos, de la sulfa sobre todo. Estos sí que van a ser cuando el paciente tenga tratamiento de insulina glargina Lantus y se combine con estos medicamentos, mi paciente va a aumentar el efecto de hipoglicemia. Entonces, cuando se lo demos, hay que tener precaución, ¿sale? Por otro lado, las sustancias que pueden reducir el efecto de hipoglicemiante son los corticosteroides, o sea, pueden reducir este efecto de que el paciente es hipoglicemia. Los corticosteroides, pues ya lo sabemos, ¿no? Como la hidrocortisona, que es el de elección, el danazol, el diazocido, los diuréticos como la furosemide, fármacos simpático-miméticos, el glucagón, la isoniazida, derivados de las fenitoacinas, la somatotropina, las hormonas tiroideas, como por ejemplo la levotiroxina, estrógenos y prógenos. Todos estos van a
reducir el efecto de hipoglicemia que provoca la insulina glargina, porque una de las complicaciones es la hipoglicemia. Como precauciones generales, lo que tenemos que hacer nosotros acá es en la terapia con insulina, generalmente requiere de habilidades apropiadas sobre el automanejo de la diabetes, incluyendo el monitoreo de la glucosa, técnicas de inyección apropiadas y manejo de la hipo e hiperglicemia. Aquí en este punto que marca dice habilidades apropiadas para el manejo de la diabetes. ¿A qué se refiere eso? Muchos pacientes confunden que si se aplican insulina pueden comer de todo, que ya no van a llevar dieta. Y eso es totalmente falso. El paciente tiene que tener dieta, ¿sí? El paciente tiene que tener dieta, desde luego, ¿sale? Entonces, el paciente diabético tiene que llevar dieta. Dieta y ejercicio y su insulina. Pero el paciente, si no lleva una medida apropiada sobre el manejo de su enfermedad, de nada va a servir la insulina. Y lo podemos ver. ¿Cuántos pacientes nos llegan al hospital con comas diabético, coma diabético? ¿Por qué un paciente llega en coma diabético a una unidad de cuidados intensivos? Porque tiene un mal manejo de su glicemia, ¿sí? Y otra de las cosas, técnicas de inyección apropiadas. ¿Sabes por qué pasa esto? Mira, quiero que me digas una complicación de la diabetes que afecta a las personas. La primera complicación que pasa en las personas, Lisbeth Patiño, a ver, ¿cuál es? Ya lo habíamos platicado en la clase anterior. ¿Cuál es la primera complicación en el paciente diabético, Lisbeth Patiño? Piel Sí, diabética, eso. Antes de la eso hay pérdida de otra. sensibilidad. La Ah, pérdida de sensibilidad. antes de eso hay otra. Que va relacionado La con la vista. técnica de inyección. Exactamente. Pérdida de la visión. Entonces, imagínate, al paciente le dicen se va a poner usted 10 unidades. 10 unidades de insulina Lantus. Chispas. La paciente vive sola. Ya tiene cataratas ocasionado por la diabetes. Ya no ve. La pregunta es, ¿crees que se va a poner realmente las 10 unidades? ¿Realmente sí? ¿Va a seguir las indicaciones? ¿Qué piensas? No, pues a perder la visión no es tan seguro que esté aplicándose las 10 las 10 unidades de insulina. Puede que esté aplicando menos o más. Entonces, Exacto, exacto, muy bien, Isabel. Y pues ahí por eso inyección técnica, inyección apropiada. Pero todos los pacientes diabéticos, alguien tendría que tener a una persona que la inyecte. Tenía que tenerlo. A alguien, ¿sí? Cuando están en el hospital, pues el personal de enfermería se encarga de eso. Pero cuando van a casa, eso. Uno, que no se aplique la cantidad de la dosis recomendada por el médico de insulina. Y dos, que la técnica sea inapropiada, ¿sí? ¿Ok? Manejo de la hiperglicemia. ¿Cómo va a ser esto? Aquí el paciente, fíjate, cuando un paciente es hipoglicemia, es hiperglicemia y está jugando, eso se le llama el columpio. Es un sistema de columpio, se llama. Eso es muy malo para la salud del paciente, muy malo. Que de repente el paciente en la mañana amaneció con 300 de glucosa y ahorita en la noche tiene 50. No, no, eso es malo. Esos columpios que da, pero está malísimo porque va a provocarle más daño al usuario. Entonces aquí se tiene que aprender a manejar y por eso lo ideal que te comentaba es que tiene que tener su glucómetro y todos los días se tiene que medir la glucosa para llevar un monitoreo a ver de cómo está su glucosa en ese día. ¿Sale? Los pacientes deben ser instruidos sobre tales procedimientos de automanejo. Adicionalmente, los pacientes deben ser instruidos sobre el manejo de las situaciones especiales tales como la omisión o una adecuada dosis de la insulina. ¿Qué pasa si el paciente se le olvida aplicarse su insulina Lantux? Imaginemos que nuestro paciente se lo aplica todos los días a las 8 de la mañana, pero hoy por completo se le olvidó. Se fue al mercado temprano a comprar lo que va a preparar para que va a comer y se le olvidó. Ya desayunó y se está acordando a las 12 del día. ¿Qué tiene que hacer ese paciente? ¿Qué tendría que hacer en este momento? A ver, alumnos, ¿qué tendría que hacer? Le tocaba a las 8 y a las 12 se acordó y me olvidé de mi dosis. La pregunta es, ¿se le aplica o se la debe de administrar o ya no o hasta el otro? yo considero que sí se le aplica para, pues, para el resto del día y ya mañana pues continuar con la dosis que le corresponde a la hora que le corresponde, a las 8. Exacto, muy bien, Lisbeth. Se tiene que aplicar, así es. ¿Y qué hace la mayoría de los pacientes? No se la aplica. ¿Por qué? Por temor a que se vaya a poner una dosis mayor. Se vaya ahora sí a sobredosificar. No, esa parte también nosotros tenemos que decirle al paciente. Y más aún si el paciente vive solo. ¿Sale?
la administración inadvertida de una dosis aumentada de insulina, la ingestión inadecuada de alimentos o la omisión de las comidas. Y esto es otro claro ejemplo, ¿no? Que por ejemplo el paciente se lo aplica a las 8 de la mañana, ¿sí? He visto que también la insulina glargina hay pacientes que se lo indican en la noche, por ejemplo, 20 horas, 18 horas. Hablemos de un paciente que se lo aplica a las 18 horas, ¿no? La insulina glargina. Se lo aplica a las 18 horas, 20 unidades de insulina glargina. Pero ¿qué crees? El paciente ya no cenó. ¿Qué va a pasar con ese paciente si ya no cena? Que puede ¿Qué nos va hipoglucemiar. a pasar? Se va a hipoglicemiar, así es, muy bien. Y como es en la madrugada, nadie se va a dar cuenta, ¿no? El grado de participación del paciente en su manejo de diabetes es variable y determinado generalmente por el médico que lo está tratando. El tratamiento de insulina requiere vigilancia constante sobre las posibilidades de hipoglicemia. Por lo mismo, los pacientes y sus familiares deben de conocer los pasos a seguir si presenta o sospecha de hiperglucemia o hipoglicemia y debe conocer cuándo informar al médico de estos problemas. Ahora, mira, tú como enfermera tienes que saber, como enfermera y enfermero, cuáles son los signos de hipoglicemia y los signos de hiperglicemia. A ver, ¿quién me dice los signos de hipoglicemia cuando el paciente tiene la glucosa baja? ¿Cuál sería el primero, el primer característico de signos de hipoglicemia en el paciente? ¿Cuál sería? Sí, el primerito. El primerito. Sudoración fría. Sudoración, exactamente. El paciente va a tener también, se va a sentir como que se va a desmayar. Se va a desmayar. Te dice, me siento que me voy a desmayar. Mi glucosa ya se bajó, ya está bajo. Diaforesis, muy bien, Candy. Va a sentir mucho sueño, ¿sí? Va a tener con sueño, se va a sentir aturdido, ¿sí? A nivel gastrointestinal, el paciente va a tener náuseas y vómitos. Un paciente puede tener náuseas y vómitos por la presión alta, pero también por una hipoglicemia, ¿sí? También, ¿sí? A nivel cognitivo, va a estar como confuso, no va a estar consciente de la realidad, ¿sale? Va a tener la boca seca, va a sentir la boca seca y va a tener mucha desesperación, va a tener ansiedad, va a estar desesperado, va a estar inquieto el paciente, ¿sí? Y cuando quiera expresarse, cuando quiera hablar, el paciente no se le va a entender, ¿sí? No se le va a entender, pues, no va a poder articular la palabra, ¿no? Esos son los signos de una hipoglicemia. Ahora los signos de una hiperglicemia es todo lo contrario. Una característica cuando un paciente está en hiperglicemia, ¿sabes cuál es? El paciente, lo primero que siente, el paciente, pero no lo que siente, sino cuando un paciente tiene hiperglicemia, acércate a su boca de ella y dile que sople un poquito. Y si el olor que te llega es a olor a fruta, es que su glucosa está muy alta en el paciente, muy alta está. Entonces, ahí sí vamos a tener precaución con ese paciente, porque cuando sale ese olor a fruta de la boca del paciente, es dato de que el paciente tiene un coma diabético, ¿sí? Ya tiene una cetoacidosis diabética, ese carto característico, pero si no tiene eso, está muy bien. Pero los síntomas de una hiperglicemia, lo primerito, va a tener mucha sed el paciente. Mucha sed y va a estar orinando constantemente. ¿Por qué mucha sed? Porque va a haber una deshidratación. Por la hiperglicemia provoca deshidratación y por lo mismo, como hay mucho nivel, mucha cantidad de glucosa en sangre, el riñón necesita eliminarlo por la orina. ¿Y qué va a hacer entonces? El paciente va a estar orinando mucho, ¿sí? También aquí el paciente va a tener mucho sueño, cansancio y debilidad. Va a tener cansancio. Va a haber cefalea, también va a haber náuseas y vómito, y va a haber, aquí en el paciente le va a faltar, va a tener dificultad para respirar, ¿sale? Esos son los síntomas de que mi paciente tiene una hiperglicemia. Entonces, aquí nosotros vamos a enseñarle al paciente, ya cuando esté en tratamiento de la insulina Lantux, cómo vamos a manejar nosotros la hiperglicemia y la hipoglicemia. Y yo te pregunto, a ver, tienes un paciente, está en hipoglicemia ahorita, tu paciente diabético tiene 50 de glucosa, tiene todos los signos y síntomas de hipoglicemia. ¿Qué vamos a hacer con él? Ahí, tú te encuentras en una comunidad, te llegó así a la consulta en una comunidad y te voy a dar las respuestas. Inciso A,
instalar venoclisis y pasar un frasco de solución glucosa al 50%. Inciso B, dar una bebida dulce. Inciso C, enviar a segundo nivel de atención con médico tratante. ¿Cuál elegirías tú? Mi paciente tiene 50 de glucosa ahorita. ¿Cuál sería la acción como enfermera que vas a actuar? ¿Cómo actuarías? Instalar venoclisis y administrarle la solución glucosada al 50. Si la tengo en la comunidad, pero si no, pues le daría la bebida dulce. Muy dulce, ok. Por Vida eso, muy dulce bien. porque no hay, si no hay Exacto. solución. ¿Verdad? Sí, muy bien. Pues aquí la respuesta ideal, la respuesta correcta es la A. Pero si no tenemos, pues bueno. Ahora, aquí mira, la pregunta, ¿un paciente puede fallecer por una hipoglicemia? ¿Sí o no? ¿Puede fallecer un paciente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el corazón se va a parar. Va a haber una parada cardíaca. ¿Sí? Ahora, ¿un paciente puede fallecer por una hiperglicemia? ¿Sí o no? También. También. Si te dieran a elegir a ti, ¿cuál crees que sea más? ¿Qué elegirías? ¿Hiperglicemia o hipoglicemia? ¿Qué prefieres? ¿Cuál crees que sea menos malo, menos nocivo para tu salud? La hipoglicemia. Exacto, la hipoglicemia, porque en la hipoglicemia se tiene que corregir en automático, ¿sí? Ahora, en todas las unidades de salud tienen que tener glucosa al 50%. Nexaí, en tu centro de salud, en tu casa de salud, ¿tienes glucosa al 50% de 50 mililitros Nexaí? No, no está Nexaí, se fue. Ok. Joaquina, en su centro de salud, ¿tienen solución glucosa al 50? A ver, ya nos contestó Joaquina. Sí, no, dice Joaquina que no tiene. Ok, bueno, ahora, aquí tú lo debes de tener, porque ¿sabes qué es lo malo? Mira, ¿sabes qué es lo malo? Ya dijimos que uno de los síntomas es de que el paciente va a caer en una lipotimia, o sea, se va a desmayar, momentáneamente va a perder el conocimiento. Y aparte de eso, el paciente va a estar confuso. Y si es 50 y es diabético y con 50, pues, y si estás viendo los síntomas presentes de una hipoglicemia, aquí sería lo más rápido y lo ideal, instalar una glucosa al 50. ¿Sale? Eso sería. ¿Por qué? Si tu paciente se te desmaya, no hay problema. A nivel venoso le vas a pasar. Ahora, en esta parte, acuérdate que la vía intravenosa actúa al minuto. Al minuto está actuando esa solución glucosa al 50. Quiere decir que tu paciente se va a regresar en automático. Va a volver contigo. Entonces, lo ideal es IV. Si no, pues hay que darle algo dulce. ¿Sale? Una bebida dulce al paciente. Pero lo ideal, y sobre todo porque tú eres enfermera y te llega al centro, ¿sale? Entonces hay que enseñarle al paciente todo eso, ¿no? Y en el caso de la hiperglicemia, ¿qué hacemos nosotros en el caso de la hiperglicemia? A ver, cuéntame tu experiencia, a ver, ¿qué haces tú con tu paciente que tiene hiperglicemia? Chispas. Y el paciente te dice que nada más toma metformina de 850, 110. Uno desayuno, uno comida, y ahorita tu pacientito son las 7, 8 de la noche, perdón, son las 8:30 de la noche, y nuestro pacientito tiene 300 de glucosa. ¿Qué hacemos? Y tiene los síntomas de una hiperglicemia. Tiene mucha sed, está orinando mucho, se siente mal, le falta el aire, no puede respirar, hay disnea. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué le damos al paciente? Solamente toma metformina de 850. ¿Qué haríamos en esta parte? ¿O qué se recomienda hacer acá? Primero, mira, primero, de entrada, le vas a tener que dar 1 litro de agua que te tome. Pero ya, ya. Ok, a ver, doña Juanita, venga, siéntese aquí. A ver, mire, tómese ese litro de agua. Trate de tomárselo en unos 5 minutos, por favor, pero quiero que se lo tome. ¿Y sí? Cuando ella se va a tomar ese litro de agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a provocar? A nivel cerebral, ¿qué orden le va a mandar al riñón? ¿Qué orden?
Ir a orinar, filtrar. Exacto. Producir orina y en la orina se va a filtrar toda la glucosa y vámonos. Va a eliminar un poco de glucosa por la orina. Siguiente paso, ¿sí? Siguiente paso que tendríamos que hacer acá. Y aquí viene donde viene la parte interesante, ¿no? Ok. Bueno, a ver. Aquí lo que tendrías que hacer es darle otra dosis de medicamento del que toma el paciente, pero siempre y cuando sea un fármaco que se pueda administrar cada 8 horas, ¿sí? Los únicos fármacos antidiabéticos que ya vimos que se pueden aplicar cada 8 horas, estamos hablando de la metformina normal de 850, ¿sí? Y de la glibenclamida de 5 miligramos. Se pueden dar a cada 8 horas, ¿sí? La mayoría de los pacientes hoy en día toman metformina de 850. Si el paciente es tu caso que toma, entonces ¿tú qué vas a decirle? Le vas a dar que en ese momento se tome una tableta de metformina de 850 miligramos. ¿Sale? Y te vas a esperar media hora para que le vuelvas a checar la glucosa. Media hora después de que tomó la tableta. De ahí le vas a checar la glucosa, ¿sí? Le vas a tocar la glucosa, ¿sí? A la media hora, a la hora, a las 2 horas. Si a las 2 horas esa glucosa ya disminuyó al menos el 30% de lo que tenía al inicio, va muy bien. En las próximas 4 horas ya tiene que estar por abajo de la mitad. ¿Sale? Así es como se debe manejar. Yo he visto casos de pacientes que dicen, ok, a ver, y lo he visto porque lo he visto en el caso de médicos que son muy drásticos, ¿no? A ver, dice, ok, tiene 300, ¿no? Pues ¿sabes qué? Vamos a ponerle insulina rápida. Por 300 le tocaría 8 unidades de insulina de acción rápida subcutánea. Y la pregunta es, ¿ustedes se lo aplicarían? ¿Sí o no? A ver, cuéntame. Estamos hablando 8:30 de la noche, 300 de glucosa. ¿Qué harían ustedes? A ver, cuéntame, ¿le aplicarían la insulina o no? De acción rápida, 8 unidades. A ver, ya nos respondieron en el chat. No, claro que no, así es. Sí, no, porque ¿qué va a pasar? Mira, si esa paciente tiene 300, primero, o sea, 8 de la noche y tiene 300 de glucosa y apenas va a cenar porque no ha cenado, no ha cenado, va a cenar. Pues, ese parámetro a mí me indica que esa paciente está muy descontrolada. Si nosotros le hiciéramos una glicemia, le hiciéramos una hemoglobina glicosilada, esa paciente sale arriba de 8 su hemoglobina glicosilada, porque está súper descontrolada. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que si tú le pones las 8 unidades de insulina de acción rápida, claro que le va a bajar. Y rápido te lo va a llevar a la glucosa basal, hasta menos de 150. Pero como esa paciente, por como se siente mal, cuando un paciente se siente mal, no tiene ganas de comer nada. Lo que quiere es dormir. Se va a dormir esa paciente, va a estar 12 horas en ayunas. Esa insulina de acción rápida le va a darle el bajón hasta abajo lo va a llevar y ¡pum! ¿Sale? Se va a hipoglicemiar. ¿Sale? Entonces, no. Darle que tome 1 litro de agua, su tableta que tome. Si es metformina, la mayoría de los pacientes toman metformina. Ahora, hay pacientes que toman, por ejemplo, vimos el medicamento, ¿no? La sitagliptina, que es la famosísima Januvia y la Forxiga. Ah, bueno, ahí en eso, hablemos de un paciente que toma Forxiga, ¿no? Que es la dapaglifosina. La dapaglifosina ya sabemos que es 10 miligramos cada 24 horas. Ahí sí no le darías otro medicamento al alumno. Ahí sí no. Ahí, ¿qué tendrías que hacer, alumno? Darle una metformina normal de 850. ¿Sale? Una metformina normal de 850. Lo mismo con la Januvia, la sitagliptina. No le puedes duplicar dosis porque esos son tabletas para cada 24 horas. ¿Vale? Entonces, ¿ahí qué tendrías que hacer? Darle una metformina de 850. Por eso uno de los medicamentos que debes de tener contigo, alumno, es la metformina de 850, la normal. Y vigilar a tu paciente y que se tome 1 litro de agua. Y una vez que hayas controlado esa glucosa, hay que mandarlo con el médico familiar o el médico internista para que le haga estudios, una hemoglobina glicosilada, y tiene que ajustar ese tratamiento para su diabetes, sea farmacológico o sea insulina al paciente. ¿Sale? Muy bien. ¿Quedó claro cómo actuar?
Excelente. Vamos a lo siguiente. La insulina glargina es un análogo de la insulina humana recombinante y aquí es de acción prolongada. Se administra subcutánea cada 24 horas, subcutánea. La dosis es individual y te lo va a decir el doctor, el médico internista, así que te lo va a dar. ¿Quién te tiene que dar tu insulina, alumno? A tu paciente médico internista. El médico internista estudió la especialidad para tratar enfermedades metabólicas. Yo, la verdad, no es que no confíe, pero no me gusta confiar en las dosis de los médicos generales. Y lo digo con todo respeto, porque un médico internista, aparte de estudiar medicina general, estudió la especialidad de posgrado, la carrera, el posgrado, la especialidad de médico internista es de 2 a 3 años, dependiendo de la universidad. Entonces, se dedican a estudiar a estos pacientes en un hospital donde están diario trabajando con ellos y agarran mucha experiencia. Entonces, acá puede ser administrado a cualquier hora del día, sin embargo, a la misma hora todos los días. Por lo regular, lo ideal es en la mañana. En la mañana. Si es en la noche, pues bueno, en la noche hay que tener cuidado, se lo apliques a tu paciente, pero a tu paciente le tienes que dar de cenar algo. Algo ligero, pero que cede, ¿vale? Si no, se te va a poner hipoglicemia en la madrugada. Ahora, las concentraciones deseadas de glucosa sanguínea, así como la dosis y tiempo de administración de medicamentos, debe ser determinada y ajustadas individualmente. Aquí, el paciente lo va a determinar, la dosis va a depender del peso del paciente, va a depender el nivel de glucosa que tiene, y estamos hablando de del nivel de hemoglobina glicosilada que tenga mi paciente, ¿sale? Y aquí el recomendado es que vaya con el médico internista y el médico internista va a determinar cuánto. Pero bueno, la iniciación de insulina glargina, detección de unidad en pacientes con diabetes tipo 1 se va a administrar una vez al día con alimentos y requiere ajuste de la dosis individual, ¿sale? Aquí la dosis es la que el médico indique. Pero aquí en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 nos da una dosis ponderal, nos está diciendo que de 0.2 unidades por kilo de peso una vez al día, y de ahí te va a ajustar. Ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Lisbeth Patiño, ¿cuánto pesas tú, Lisbeth Patiño, si nos compartes tu peso actualmente? ¿Sí? 64. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuántas unidades de insulina era la compañerita? Como simulación, ¿cuánto le pondríamos? 12.8. Exactamente. En sí, le vamos a redondear. 13 unidades. Es lo que le toca a ella, por el peso. Pero hablemos de un paciente que pesa 95 kilos. ¿Cuánto le tocaría? Paciente de 95 kilos. 19. Así es. 19 unidades. Para que no nos, ni tú ni yo, 20 unidades. ¿Vale? Así es como se calcula. Y como dice acá, se recomienda vigilar la glucosa sanguínea en todos los pacientes con diabetes. A nivel pediátrico, la insulina glargina, ya sabemos que es la de 100 unidades por mililitro, puede ser administrada en niños a partir de 2 años de edad. No se ha estudiado administrado en niños menores de 2 años. Y aquí, la efectividad y la seguridad de la insulina glargina 300 no se ha establecido en pacientes pediátricos menores de 18 años, por eso no se aplica. En los adultos mayores, el paciente de edad avanzada con diabetes se recomienda que la dosis inicial, aumento de dosis y dosis de mantenimiento sean cautelosas para evitar reacciones hipoglicémicas. La hipoglicemia puede ser difícil de reconocer en los pacientes de edad avanzada. ¿Por qué? En el paciente geriátrico. ¿Por qué? Porque el paciente geriátrico es como un bebé, ¿sí o no? Es como un niño. ¿Y qué hace un niño la mayor parte del día? Del tiempo, ¿qué hace un niño la mayor parte del día? A ver, ¿qué hace? Dormir, ¿sí o no? ¿Y qué hace un adulto mayor la mayor parte del día? Pues dormir. O sea, mi abuelito está durmiendo, pero no sé si realmente está durmiendo o tiene hipoglicemia. Para sacarme de las dudas, mejor le voy a medir una glucosa, a ver. Y le mides a tu abuelito la glucosa y ¿qué es? 40 de glucosa tiene tu abuelito. Ah, no, mi abuelito no está durmiendo, mi abuelito está en hipoglicemia. ¿Sale? Entonces ahí sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo para identificar la hipoglicemia. Y en cuanto a las dosis en los adultos mayores, las dosis las tiene que establecer el médico. Lo ideal es el médico internista o el médico geriatra. Geriatra. Por eso es que nos llegan a los hospitales pacientes con hipoglicemia. Ahí viene la ambulancia a las 3 de la mañana, mira. ¿Qué le pasó a don Juanito? No, pues don Juanito trae 30 de glucosa. No, pues ya se nos está yendo don Juanito, ¿no? Y le ponemos glucosa al 50 y a la hora don Juanito despierta y dice,
¿Y qué me pasó? ¿Dónde estoy? Ya me quiero ir a mi casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque don Juanito le pusieron su insulina Lantus, 20 unidades. No cenó, pues desde luego que hizo el efecto. Porque acuérdate que la insulina Lantus, ¿qué hace? Hipoglicemia. ¿Vale? Para mí, una de las insulinas bien mejores es esta. Para mí, la Lantus. Muy buena. Mejor que la NPH. No, la NPH, que vamos a ver, ahorita yo no la recomiendo. No, no. Una de las que más yo recomiendan los internistas es la insulina glargina. Muy buena, y efectiva, de verdad. A nivel general sí es cara la insulina glargina, Y lamentablemente el sistema sanitario de salud pues no te da la insulina. ¿Qué es lo que te da a ver el sistema sanitario? ¿Qué te regala el sistema sanitario? ¿Qué te dan en el IMSS Bienestar? A ver, ¿qué es lo que le dan a sus pacientitos? La insulina NPH en vez de la glargina. Así es. Ahorita vamos a ver para allá. Mira, otro dato importante, alumno, dice que en la transición a otras insulinas Lantus, cuando se cambia de un régimen de tratamiento a base de insulina de acción intermedia u otra de acción prolongada a un régimen con insulina glargina, puede ser necesario un ajuste de la cantidad y el tiempo de administración de insulinas de acción corta. ¿Sale? ¿Por qué? Y más aún si tiene un tratamiento de combinación con medicamento oral. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con mi paciente? ¿Qué va a pasar con mi paciente? Pues que se va a hipoglicemiar. ¿Vale? Entonces, se tiene que ajustar bien la dosis. Y bueno, otra de las insulinas que vamos a revisar se llama la insulina Lixpro. Así se llama, insulina Lixpro. ¿Sí? Lixpro. Esa es la insulina. ¿Sí? Esta también viene en pluma o viene en frasco ámpula. Muchos de nosotros, y la marca, así como está en el hospital, se llama Humalog. Humalog, pero es insulina Lixpro. ¿Sí? Y ya el médico, en la indicación médica, te puede poner insulina Humalog, 10 unidades subcutáneas, ¿no? O insulina Lixpro, 10 unidades subcutáneas, pues tú ya sabes que es la Humalog, ¿sale? Y también vienen frascos de 10 mililitros de 1000 unidades de insulina, ¿ok? Y bueno, en la Humalog, pues es para la diabetes también, vamos a revisar. Está indicada en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus para el control de la hiperglucemia. Fíjate bien acá lo que te dice, hiperglucemia, ¿eh? Bueno, esto se utiliza para los pacientes que están descontrolados, totalmente descontrolados, man. ¿Sí? Esos pacientes que todo día en ayunas aparece arriba de 200. La insulina Lixpro tampoco te la da el Seguro Social, ni el IMSS Bienestar no te la da, no, no te la da. No. Tal vez otro sistema de salud te lo dé, pero al menos aquí en México no. El paciente la tiene que comprar y es una insulina cara. Ahora, en el caso de la Humalog, fíjate lo que hace a nivel de farmacodinamia. La actividad primaria de la insulina Humalog es la regulación del metabolismo de la glucosa y eso es lo que necesitamos nosotros. Mira, la palabra metabolismo es sinónimo de consumo, introducir en la célula y quemar la glucosa. Y eso es lo que queremos, ¿a poco no? Porque el paciente con hiperglicemia, con una diabetes mellitus descontrolados, ahí andan, mira, en el torrente sanguíneo, ahí andan los 300, 200 miligramos de glucosa en la sangre dando vuelta y vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque como hay una insuficiencia pancreática, no se está generando insulina, pues esa glucosa no se puede introducir a las células. Y lo que hace la insulina Humalog es eso, regular el metabolismo de la glucosa y quemar. ¿Sale? Durante el embarazo y la lactancia, pues sí, está limitada. Igual se restringe en el embarazo y la lactancia, pero si es necesario, si vemos que realmente lo necesita el paciente, que el paciente ya es diabética antes de que se embarazara, y si vemos que está con mucha hiperglicemia durante todo su embarazo, la hiperglicemia es mala. O sea, todos sabemos nosotros que mujer embarazada, hijo de madre diabética, ¿cómo sale el niño? Hijo de madre diabética, ¿cómo va a ser ese niño? ¿Va a ser un niño macrosómico? Va a ser un niño grandote, ¿sí? Con alta probabilidad también de que sea diabético. Entonces aquí el médico, sobre todo, va a determinar si sí o si no se le va a pedir, ¿vale? Y mira, fíjate acá en el caso de la insulina Humalog, la Lispro, sí tiene reacciones secundarias y adversas. En la Lantus, habíamos visto que no. Aquí mira,
Lo más común que se va a presentar en el paciente, ¿sí? Sobre todo, y los eventos comúnmente asociados a la insulina lispro, como generales, pues son reacciones alérgicas, normal que sea alérgico, ¿no? Pero en la piel va a haber una reacción en el sitio de la inyección, una lipodistrofia, prurito y erupción cutánea. ¿Qué es una lipodistrofia? A ver, ¿quién me dice qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que le va a provocar a la piel de mi paciente en el sitio de aplicación? ¿Sí? Es la redistribución de grasa en la que el cuerpo toma grasa de una región de manera normal y se reubica en otra parte. O sea, es como si se transportara, ¿no? A otro lugar la grasa. ¿Sale? Y sobre todo eso es una reacción en el sitio de la inyección de la insulina lispro. Puede haber una erupción cutánea y va a haber mucho prurito en el paciente, ¿no? Y otro de las reacciones secundarias y adversas es la hipoglicemia. También provoca hipoglucemia. La hipoglucemia es el efecto indeseable más frecuente de la terapia con insulina que puede sufrir los pacientes con diabetes. Sí, ya lo sabemos, pero esa también, la hipoglucemia severa, puede llevar a la pérdida de la conciencia y en casos extremos la muerte. En la insulina lispro, también esa es una de las reacciones adversas que puede presentar, ¿no? Ahora, también se han reportado casos de edema en la terapia con insulina, particularmente si un pobre control metabólico previo a la mejora con tratamiento intenso de insulina. Sobre todo acá en el edema va a ser a nivel del sitio de inyección del paciente, ¿vale? Entonces, esta insulina lispro sí tiene reacciones adversas. ¿Y cómo interactúa con otros medicamentos? Los requerimientos de insulina pueden aumentar si el paciente está recibiendo medicamentos con actividad hiperglucémica, como los anticonceptivos orales que ahora sí, provocan una hiperglicemia, como los corticosteroides, aumentan la glucosa, y también los medicamentos para la tiroides aumentan la glucosa, como la levotiroxina. Los requerimientos de insulina se pueden reducir si el paciente está recibiendo medicamentos con actividad hipoglicémica, ¿como cuáles? Pues los hipoglicemiantes orales, como la metformina o la glibenclamida, los salicilatos, los antibióticos de los sulfas, ciertos medicamentos antidepresivos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril y el enalapril, y los beta bloqueadores, como el metoprolol. ¿Qué es lo que van a hacer? Reducir y provocar en el paciente una hipoglucemia. Hipoglucemia. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con dosis máxima de sulfonilureas, los estudios han demostrado que la adición de insulina lispro reduce de forma significativa la hemoglobina glicosilada en comparación con otros pacientes. Otra de las recomendaciones es que se tiene que consultar al médico cuando se utilicen otros medicamentos con la insulina lispro, porque sí es muy delicada esta insulina, ¿sale? Muy delicada. Porque una de las regiones es la hipoglucemia, ¿sale? Como precauciones generales, pues tenemos en pacientes con enfermedad o alteración emocional. En ellos sí vamos a tener mucho cuidado nosotros. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, los requerimientos de insulina pueden estar aumentados durante la enfermedad o alteración emocional. ¿Sale? ¿Por qué? Porque va a haber mucha hiperglicemia. En la insuficiencia renal o hepática, los requerimientos de insulina pueden estar reducidos en presencia de la insulina renal o hepática. ¿Sale? En el caso de la tiazolidononas utilizada en combinación con insulina, ¿qué es lo que va a provocar? Pues va a incrementar el riesgo de edema en el paciente, ¿no? Y estas tiazolidononas, estamos hablando de la trihidroclortiazida, ¿sale? En cambios en la actividad o en la dieta, también puede ser necesario un ajuste de la dosis en los pacientes que incrementan su actividad física o cambian su dieta habitual, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay muchos pacientes, sobre todo tengan cuidado en los pacientes que son, de pacientes que son vegetarianos. Tengan mucho cuidado, los vegetarianos, ¿sale? Y más si están aplicando insulina lispro, porque eso sí le va a poder provocar al paciente, pues, una hipoglicemia, ¿no? Efectos sobre la habilidad para manejar y utilizar máquinas. El uso apropiado de la dosis terapéutica correcta de insulina no tiene ningún efecto conocido sobre el manejo de las maquinarias. La habilidad del paciente para concentrarse y reaccionar puede verse afectada en los resultados de la hipoglicemia. Claro que sí. Cuando un paciente tiene hipoglicemia, pues se va a sentir mal. Y si es conductor de una unidad pesada, por ejemplo, un autobús de pasajeros, ¿qué va a pasar? Mira, el chofer del autobús va en la carretera, va en la autopista México-Puebla, y en este momento presenta hipoglicemia. ¿Qué va a pasar con ese autobús de pasajeros? ¿Qué va a pasar? Exactamente, se va a salir de la carretera y va a provocar un accidente.
¿Por qué? Porque una de las características de la hipoglicemia es que provoca sueño. Te va a provocar mucho sueño, ¿sale? Y la hipoglicemia es otra precaución general. Aquí sí hay que tener cuidado cuando el paciente tenga hipoglucemia, no hay que aplicarle la insulina lispro. No, no se la aplique. Ya sea como se aplique por medio de una inyección normal de rutina o se aplique por una pluma que tiene el paciente. No, no hay que aplicarlo. Y sobre todo, te recuerdo, si el paciente tiene menor de 100, no hay que aplicarle insulina, hay que vigilarlo. Si el paciente tiene mayor de 100, ahí sí hay que aplicarle. ¿Sale? Esa es la regla general. La vía y dosis de administración de la insulina Humalog es la siguiente. El médico deberá determinar la dosis de la insulina del paciente de acuerdo a lo que requiera el paciente. El rápido comienzo de la actividad Humalog permite que sea administrado más cerca de una comida, dentro de los 15 minutos, pero ellos cuando se compara con la insulina regular, 30 minutos antes de la comida. Aquí lo que se recomienda, 15 minutos antes de que el paciente vaya a desayunar, hay que aplicarle insulina Lispro. La insulina Lispro puede ser administrada en combinación con una insulina de acción más prolongada o agentes de tipo sulfonylureas bajo supervisión médica. O sea, se puede combinar. La insulina Lispro puede administrarse mediante inyección subcutánea, incluyendo su uso en bombas subcutáneas de infusión continua, y si es necesario, Humalog puede administrarse por vía intravenosa. Aquí está, mira. También está, esta es la primera insulina que vamos a ver, que se puede aplicar por vía intravenosa. La pregunta, ¿la insulina glargina se puede aplicar vía IV? ¿Sí o no? ¿V y V? ¿La glargina? No, no se puede aplicar. Más sin embargo, la insulina Humalog sí se puede aplicar, ¿sale? Bueno, aquí nos habla primero en las plumas precargadas, ¿no? Y yo lo que le quiero preguntar acá es, ¿alguien ha utilizado esto en jeringa precargada, la insulina Humalog? ¿Que la haya administrado? ¿Alumnos? ¿Que alguien ya la haya trabajado? O saber cómo se usa un lápiz, pues, ¿vale? Una pluma. Porque ha pasado que muchas veces cuando el paciente llega al hospital se interna y te dice, enfermera, lo que pasa es que yo traigo mi insulina, mire, traigo mi plumita de inyección. ¿Será que me la puede aplicar? Y ahí es donde entras en duda, ¿no? Chispas, a ver. Híjole, es que no sé cómo se está. ¿No? Y ahí el paciente ya te ve un poco, te ve como dudosa y pues ya te dice, a ver, no te preocupes, yo te la cargo y tú me la aplicas y ya. El paciente te enseña a ti. ¿A poco no te ha pasado eso? Cuando no sabes cómo se administra un medicamento. Es común que nos pase, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver ese video de cómo se aplica de la insulina Lispro y la insulina, o todas las insulinas que vayan a ser en cartucho. Pero vamos a ver aquí la insulina Levemir, se llama Levemir o Detemir, que es la más común en la presentación cartucho, con cartucho, ¿sale? Ahora sí, con técnica de aplicación con jeringa recargada. Déjame ver. Aquí está, te lo voy a aplicar. Aquí está. La Ok. insulina Lispro ¿Sí? ¿Te escucho? igualmente, o sea, se diluye o así como está, En se IV, pasa. no. Sí. Mira, en el caso de, bueno, la insulina Lispro y tanto la otra que vamos a ver ahorita, la acción rápida, puede ser IV. Aquí sí se tienen que diluir con solución salina, ¿vale? Con solución salina tenemos que diluir. Porque imagínate ponerle tú a un paciente 6 unidades de insulina Lispro o 10 chispas. Pues todo va a quedar prácticamente en el bisel de la aguja, ¿a poco no? Sí, es Pero tiene que poquito. diluir, ¿sale? Vamos a ver ¿Y en cómo se cuánto, usan las plumas. Ujú. Sí, y en adelante. cuánto Sí. se diluye? En el caso, por ejemplo, si de la insulina, tanto de acción rápida, la Lispro, yo siempre recomiendo que se diluye al menos en 5 mililitros. Al menos. ¿Vale? 5 mililitros de solución salina. ¿Vale? ¿Cómo usar una pluma de insulina? De manera general, vamos a ver el video, mire, cómo se usa. ¿Sale? Ahí está el video, se lo estoy mostrando.
En este video vamos a demostrar cómo inyectar insulina utilizando una pluma de insulina. Pero primero, repasemos las partes de una pluma de insulina. Hay el depósito de insulina que contiene la insulina, hay la punta de la pluma donde enrosca la aguja, hay una ventana de dosis, un selector de dosis y un botón para inyectar la insulina. Para empezar, necesitamos una gasa con alcohol, una nueva aguja para la pluma y su pluma de insulina. Recuerde, las agujas de insulina solo se pueden utilizar una vez. Cada vez que inyecta insulina, debe utilizar una aguja nueva. Primero, retire la tapa de la pluma de insulina. Ahora, use una gasa con alcohol para limpiar la punta de la pluma donde se enrosca la aguja. Desprenda la tapa de la aguja. Enrosque la aguja en la pluma. Debe estar ajustada, pero no demasiado. Retire las dos tapas de la aguja. Guarde la tapa más grande, la clara, pero deseche la tapa más pequeña. El próximo paso es hacer una prueba de 2 unidades para quitar el aire de la pluma y verificar que la pluma funciona. Gire el selector de dosis hasta 2 unidades. Sostenga la pluma de manera que la aguja apunte hacia arriba en el aire. Si hay burbujas en el depósito, pulse la pluma suavemente para moverlas arriba. Ahora, empuje hacia adentro el extremo de la pluma para que salga el aire. Observe la punta de la aguja para ver cuándo sale una gota de insulina. Debe repetir este paso hasta que vea una gota en la punta de la aguja. Quitar el aire de la pluma, está listo para preparar la pluma para su inyección. Para fijar la dosis de insulina, gire el selector en el sentido del reloj hasta que vea el número de su dosis de insulina. Por ejemplo, si su dosis es 5 unidades, la línea que va a seleccionar está entre el número 4 y el número 6. Ahora, limpie la piel con una gasa con alcohol donde va a inyectar. Deje que el alcohol se seque al aire. La insulina se inyecta en el tejido subcutáneo o partes del cuerpo que contienen grasa. Los lugares que se pueden usar son detrás de los bíceps, el abdomen alrededor del ombligo, parte delantera y área del costado de los muslos, en la espalda sobre la cintura o la parte arriba de las nalgas. Para evitar problemas con la absorción de la insulina, es importante recordar que debemos rotar el sitio de las inyecciones. Para hacer una rotación correcta, coloque a 1 pulgada de la inyección anterior. Ahora, pellizque y sostenga la piel del lugar donde se va a inyectar con una mano. Inserte la aguja directamente en la piel con un movimiento rápido. La aguja se debe insertar completamente en la piel. Con el pulgar, empuje el extremo de la pluma hacia abajo lentamente hasta que haya administrado 10 segundos. Suelta la piel y retire la aguja. Coloque la tapa clara sobre la aguja y retire la aguja de la pluma. Arrójela en el recipiente para eliminación de agujas. Vuelva a la tapa de la pluma de la insulina. Si tiene preguntas sobre su técnica de inyección con una pluma de insulina, por favor llame a su médico primario o especialista de diabetes. Gracias por participar. Bien, bien. De todos estos videos, tengo un poquito de mala de recepción, por eso se vio como ahí, como que se cortó. Eso los voy a compartir de todos modos, ¿vale? Ahí en el grupo del diplomado. Aquí es muy importante la rotación. La rotación sale de los sitios en el paciente. Si se dieron cuenta, aquí es un ángulo de 90 grados. Todos sabemos que la vía subcutánea es a un ángulo de 45 grados. No, aquí es un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Por el tamaño de la aguja. ¿Sale? Por eso hay la diferencia, ¿no?
Pues bueno, vamos a continuar, vamos a ver la siguiente insulina, ya la vimos ahorita ahí en pantalla. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? La dosis va a depender del médico, ¿eh? La dosis, ¿eh? Nosotros como enfermería no vamos a determinar dosis, algo muy importante. No, no, no. Va a depender del médico, ¿vale? Pues tenemos la siguiente, insulina. Aquí viene nuestra famosísima insulina NPH. La famosísima NPH, ¿no? La que muchos de nosotros, utilizan. La insulina de acción intermedia NPH. Esta es la intermedia, ¿sí? La famosísima insulina isofana, NPH, ¿sale? Que es la de acción intermedia. Muy bien, pues esta viene únicamente en presentación de frascos, ¿sale? Viene únicamente en presentación de frascos, ¿vale? Únicamente con 5 mililitros y con 10 mililitros con 100 unidades. Y esta es la insulina que le dan a todos nuestros pacientes a nivel intra y extrahospitalario. Pero más los de extrahospitalario, ¿no? Porque es la insulina más económica. ¿Saben cuánto creen que cueste un frasquito de esta insulina NPH? ¿Cuánto costará? A ver, coméntame, a ver, ¿cuánto crees que cueste? ¿1,000 pesos? ¿O cuánto? No, profe, aquí en el Istmo, bueno, yo cuando compré el de un tío, nos salió en 4,000 pesos. 4,000. Sí. Ok, bueno. Va a depender de la marca, pero esta que vemos acá, el laboratorio AMSA, es el laboratorio más económico. Es genérico. Hoy en día en el mercado la insulina NPH está como en 350 a 400 pesos. ¿Sale? Eso es lo que cuesta este frasquito. ¿Sí? Entonces, en esta parte nosotros tenemos que saber, primero, la parte del paciente, aquí lo primero es qué tipo de insulina se inyecta a nuestro paciente. ¿Sale? ¿Qué tipo de insulina se inyecta a mi paciente? ¿Ok? Vamos a ver esta insulina, la isofón NPH. Vamos a revisarla. Perfecto. ¿Ok? Bueno. ¿Para quién se le da? Pues ya lo hemos visto que se le da para los pacientes diabéticos también. ¿Vale? Un momentito. Ahí está. Se utiliza en el tratamiento de pacientes insulino dependientes y en el control de pacientes con diabetes tipo descompensado. Los diferentes tipos de insulina pueden ser utilizados de manera cotidiana bajo prescripción médica y de acuerdo con cada paciente en particular, pero la NPH va para pacientes descompensados, o sea, ese paciente que está totalmente descontrolado, ¿sale? Y sobre todo en el tratamiento de pacientes que dependan realmente de la insulina, sobre todo que sean insulino dependientes, que ya ningún fármaco, ningún antidiabético oral le haga efecto al paciente, por eso se le va a dar insulina. Y como les decía, es la insulina más barata que existe, ¿vale? La insulina es una hormona producida y secretada por el páncreas. El paciente que carece en forma parcial o total de esta hormona requiere de la administración de insulina exógena que hará posible la utilización de la glucosa a nivel celular, disminuyendo el mismo nivel de glucosa en sangre, ¿no? En el caso del paciente. El tiempo de acción de cualquier insulina varía de un individuo a otro y aún en el mismo individuo. La duración de su efecto también va a variar de acuerdo a la dosis, al sitio de inyección, la temperatura del paciente y la actividad física que nuestro paciente desarrolle. De eso va a variar el efecto. Pues contraindicaciones, pues que sean alérgicos, ¿sí? Ya lo he mencionado, pero otra de las contraindicaciones que vienen acá es que el paciente sufra de estados de hipoglicemia. Como toda la insulina está contraindicada en la hipoglicemia, ¿sale? Este es un tipo de insulina de acción intermedia, ¿sale? Ni rápida, ni prolongada, nivel intermedio, ¿sale?
Durante el embarazo y la lactancia, la mujer diabética requiere de un control minucioso a lo largo de todo el embarazo. Usualmente los requerimientos diarios de insulina se reducen durante el primer trimestre y aumenta durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Las mujeres diabéticas que proporcionan lactancia pueden requerir ajustes en la dosis diaria de insulina en la dieta o en ambas, pero sí se puede dar durante el embarazo y la lactancia, ¿sale? Sí se puede dar, ¿sale? Pero hay que ajustar dosis. Como reacciones adversas o secundarias, pues el paciente, pues una alergia local en el sitio de inyección, una lipodistrofia, que es ahora sí prácticamente distribuir la grasa, que la grasa se cambie de lugar, resistencia a la insulina y reacciones de hipersensibilidad. Sobre todo aquí donde dice, como reacciones adversas, resistencia a la insulina. Si el paciente tiene resistencia a la insulina, pues realmente no le va a hacer efecto la inyección que se le haga, ¿vale? Con otros medicamentos, ¿cómo actúa? Los medicamentos tales como los anticonceptivos orales, los corticosteroides o terapia sustitutiva tiroidea pueden aumentar los requerimientos de insulina, ¿sí? Puede llegar a requerirse una disminución en la dosis de insulina cuando el paciente reciba medicamentos como hipoglicemiantes orales, salicilatos o antibióticos. Ahí sí tenemos nosotros que ponerle la dosis más baja, ¿sale? Como precauciones generales, los requerimientos de insulina pueden ser alterados por diversos factores, tales como la presencia de infección. Y mira, una de las cosas que tengo que decirte acá, cuando el paciente tiene una infección, va a haber hiperglicemia. Va a haber hiperglicemia. ¿Sí? Va a haber hiperglicemia. Cuando un paciente tiene pie diabético, hay hiperglicemia. Y ahí lo que menos va a ayudar a favorecer la cicatrización o mejorar la circulación de ese pie diabético es una hiperglicemia. ¿Qué necesitamos que tenga el paciente? Una glicemia normal o más apegado a la realidad posible normal para que esa cicatrización de ese pie diabético favorezca de manera positiva. Pero cuando hay infección, el paciente va a requerir más insulina. Cuando el paciente está estresado también va a requerir más. Una cirugía, un accidente también en la pubertad, en el embarazo, en la insuficiencia renal o hepática, también va a verse alterado, ¿sí? Que la dosis que le pongas al paciente no va a ser suficiente y va a requerir más. ¿Pero por qué? Por el proceso en que va a estar en estos estados en que se encuentra el paciente, ¿no? De la misma manera, puede ser necesario ajustar la dosis de insulina si los pacientes aumentan su actividad física o si modifican su hábito dietético. Sobre todo aquí en el hábito dietético, déjame decirte que en la experiencia que tengo observado, que por ejemplo el paciente, mira, aceptar que eres diabético es difícil, muy difícil. Y vas a entrar en un proceso de duelo, o es un proceso de duelo porque acabas de perder tu salud. Acuérdate que lo más sagrado que tenemos los seres humanos es la salud. Cuando nosotros perdemos nuestra salud, es lo que más nos duele. Difícil aceptar la diabetes. Pero cuando un paciente ya acepta la diabetes y dice, voy a modificar mis hábitos totalmente, ¿no? Los voy a modificar. Y deja de comer azúcares, deja de consumir azúcares, carbohidratos. ¿Y qué va a pasar? Que el paciente se va a estar aplicando la insulina NPH. La insulina NPH se aplica 2 veces al día. 2 veces al día la NPH. Predesayuno y precena, así se llama, antes del desayuno y antes de la cena. O hay médicos que lo recomiendan nada más en la mañana, en el desayuno. Por ejemplo, 30 o 40 unidades predesayuno. Pero aquí va a depender de cada médico cómo lo quiera manejar, ¿sí? Entonces, en esta parte acá, lo que yo he observado que los pacientes cuando ya aceptan la enfermedad se empiezan a cuidar cero carbohidratos y se aplica la insulina, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Exacto, se va a hipoglicemiar. Y eso es malo para el paciente, ¿sale? La dosis de vía de administración se debe recomendar al paciente que verifique siempre que la caja y la etiqueta de la insulina que se va a aplicar sea la que su médico le ha prescrito. El médico determinará la dosis y el esquema a seguir de acuerdo a los requerimientos del paciente y a las variables que puedan presentarse. Antes de cada aplicación deberá girarse o agitar suavemente el frasco ámpula de tal forma que el contenido se mezcle de manera uniforme. Sí, por eso lo vamos a agarrar con las manos y lo vamos a friccionar, ¿no? Uno, para hacer eso, que la insulina se mezcle bien, ¿sí? Y dos, sobre todo dos, porque aquí en esta parte, nosotros al paciente, la insulina está en el refri, está fría. Si yo la saco así y no la caliento, literalmente hablando, con mis brazos, con mis manos, cuando yo se la aplique al paciente le va a doler muchísimo porque es vía subcutánea. Le va a doler demasiado, ¿sí? Entonces ahí sí tendríamos que tener nosotros mucha precaución,
¿sale? En el momento de la aplicación. Muy bien. Todas las preparaciones pueden aplicarse por vía subcutánea o intramuscular, pero únicamente la insulina de acción rápida puede ser administrada por vía intravenosa. Aquí, intramuscular, pero aquí es subcutánea. La NPH únicamente es subcutánea, ¿eh? Se recomienda que la administración por vía subcutánea sea en la parte superior de los brazos, muslos, glúteos o abdomen. Es conveniente variar el sitio de inyección de modo que se repita el mismo sitio hasta que haya transcurrido por lo menos un mes. ¿Sale? Entonces vamos a ir rotando como lo vimos en el video, ¿no? En los brazos, en los muslos, en los glúteos o en el abdomen, ¿ok? Pero se tiene que hacer una rotación en los pacientes. Y bueno, aquí es un tipo, tenemos el tipo de acción de la insulina humana. Aquí tenemos, se deberá verificar previamente a la administración que la jeringa que se está utilizando esté graduada de 100 unidades, a 100 unidades, que es una jeringa de insulina, ¿no? Aquí tenemos la NPH a la 1 y a las 2 horas, que es lo que hace, es un inicio de acción. O sea, solamente está iniciando, ¿no? El proceso, ¿sí? De 1 a 2 horas. De ahí, de 6 a 12 horas de la administración de NPH, ¿qué va a pasar? Va a haber una máxima actividad. Y de las 18 a las 24 horas va a haber duración de la acción de horas. ¿Sí? Duración de la acción de horas. Y esto va a ser en un proceso de 24 horas que pase después de la administración de la insulina NPH. ¿Sí? Ahora, la dosis promedio de la insulina regularmente es de 0.6 a 0.1 unidades por kilo por día, con límites de 0.2 a 1 por unidad por kilo por día. Los pacientes obesos, por lo que en general, requieren más, alrededor de 2 unidades por kilo por día, debido a la resistencia de los tejidos periféricos a la insulina. Bueno, observamos, mira, de 18 a 24 horas hay una duración de la acción. O sea, que está haciendo el efecto. O sea, la insulina NPH es buena, sí es buena hasta cierto punto. Es buena hasta cierto punto. Pero pues ya vimos que también tiene varias reacciones, ¿vale? Y pues bueno, aquí llegamos a la otra insulina, que es la de acción rápida, ¿no? Que es la insulina que nosotros hemos manejado, ¿sale? En esta insulina de acción rápida, déjame decirte que tienes que tener muchísimo cuidado, alumno, porque esta se aplica por vía subcutánea y por vía intravenosa, ¿sale? Por las dos vías se va a aplicar. Sobre todo cuando lo ocupes, la insulina de acción rápida, tienes que tener cuidado, ¿sí? Al momento de administrarla. Sobre todo por vía intravenosa. Porque si el paciente, sí, tiene una hiperglicemia de 250 y le aplican la insulina de acción rápida y no come en los próximos 30 minutos, ese paciente se va a hiperglicemiar. Por eso hay unas indicaciones cuando le debemos poner nosotros al paciente la insulina de acción rápida, la aplicamos con esquemas preprandiales, ¿no? ¿Cuáles son estos esquemas preprandiales? Son las famosos de Stroxil o las famosas glicemias capilar que le tomamos a los pacientes antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar. Y ahí vienen los esquemas, eso ya lo establecen los médicos internistas. Si va de 140 a 180, le vas a poner 2 unidades, de 180 a 220, 4 unidades, de 220 a 250, 6 unidades, de 250 o más, le vas a poner 8 unidades. Pero este esquema de insulina de acción rápida lo va a determinar el médico y nosotros solamente le vamos a ejecutar. Pero la recomendación es cuando tú vayas a aplicar ese tipo de insulina de acción rápida, que el paciente ya esté listo para comer. Porque a mí me ha pasado ver casos de que si polisemia el paciente, todos dicen, pues ya viene la dieta, ¿no? A las 2:30, luego le aplico mi insulina para avanzar, ¿no? Y llega a la 1:30 y nada, la dieta llegó hasta las 2 de la tarde y el paciente ya se sentía mal. ¿Por qué? Porque es en un estado de hipoglicemia, ¿ok? La insulina de acción rápida se utiliza en el tratamiento de pacientes insulino dependientes y en el control de pacientes diabéticos descompensados, pero pacientes que estén internados en el hospital, ¿sale? La insulina humana de acción rápida puede ser útil en la preparación del paciente diabético para ser sometido a cirugía en el tratamiento del coma hipoglicémico. Por eso aquí el paciente tiene que tener, ¿sí? Esa capacidad. Si está internado, únicamente ahí se va a aplicar, si no, no, ¿sale? La insulina rápida desarrolla un efecto rápido y tiene una duración corta de 4 a 8 horas. Se aplica por vía subcutánea intravenosa. O sea, 4 a 8 horas va a ser el efecto nada más y de ahí va a perder su efecto. ¿Sale? Contraindicaciones, como cualquier insulina, en hipoglucemia no la vamos a aplicar. ¿Sale? En el embarazo y en la lactancia va a depender de si lo requiere la mamá, pues se tiene que ajustar la dosis y se tiene que estar bajo vigilancia médica.
¿vale? Como reacciones secundarias, pues bueno, tenemos lo común, la alergia local, la lipodistrofia, la resistencia a la insulina y las reacciones de hipersensibilidad. Sí, en esta parte, en algunos casos, el paciente puede presentar hipoglucemia al cambiar de una insulina de origen animal a una insulina humana, por lo que se requiere vigilancia estricta al efectuar este cambio. ¿Ok? Pues bueno, aquí lo importante acá es conocer los efectos adversos, ¿vale? Para estar preparados y que no, y explicarle sobre todo a mi paciente que no se espante si llega a ver esos cambios en él, ¿sale? En cuanto a otros medicamentos, hay que tener cuidado porque los anticonceptivos, los corticoides o la terapia sustitutiva tiroidea van a requerir más insulina para poder tener el efecto deseado en el paciente. ¿Sale? Y aquí tenemos cómo actúa, mira, de la insulina de acción rápida. De las 0.5 horas va a tener un inicio de acción a las 0.5 horas. Posteriormente, de las 2 a las 4 horas va a estar en actividad máxima y de 6 a 8 horas la duración de la acción va a ser en horas. Y a las 8 horas, pues ya ese efecto de esa insulina va a desaparecer. ¿Sale? Por eso es una insulina de acción intermedia. Pero rápida, rápida. ¿Sale? Y aquí tenemos otros, en esta parte, para ya terminar, la última insulina se llama Levemir. Es lo que yo le decía, la insulina Levemir es la marca o la insulina Detemir, esa insulina. Esta es la única insulina que viene prácticamente en una pluma precargada con cartucho, como el video que vimos, ¿no? Igual, ¿para qué se utiliza? Para el tratamiento de la diabetes mellitus en adultos, adolescentes y en niños de 2 años en adelante de edad. En ellos vamos a utilizar. Esa insulina es muy buena, la vamos a revisar, vamos a ver. Mira, en esta parte de acá, sobre todo por el efecto que hace. Aquí hay una variabilidad intrasujeto de perfil de acción con insulina Detemir, insulina NPH y la glargina. Aquí está la NPH y la glargina y la Levemir. Y fíjate cómo está. En la administración de las 0 a las 24 horas va a tener 0.074, ¿sí? Superior a 0.4 y 0.2 de efectividad, ¿sale? Fíjate bien. En cuanto acá, 0.07, 46 y 0.02. Pero lo máximo que va a tener acá es en 0.053 y 2.609 a 130. ¿Sí? Aquí, ¿qué es la varianza? ¿Qué quiere decir? La varianza significa lo que está más lejos del centro. ¿Sí? Más lejos del centro. Y aquí lo que está más lejos del centro es esto. Por ejemplo, ¿qué está más lejos del cero? Pues esto, que esto. ¿Vale? Entonces, en eso se utiliza. Pues contraindicaciones, pues que sea alérgico a esto, ¿sí? Como el glicerol, el fenol, el matacresol, el citrato de zinc, el fosfato disódico, el cloruro de sodio. Hay pacientes que son alérgicos al cloruro de sodio, ¿eh? El ácido clorhídrico también para ajuste de pH y el hidróxido de sodio. Ahí no lo vamos a dar, ¿sale? En cuanto al embarazo, pues aquí se va a valorar el riesgo-beneficio, tanto el producto como en la mamá, y esto lo va a determinar el especialista. Como reacciones secundarias, pues las más comunes ya la vimos, que es a nivel tisular. Aquí en esta parte de acá, pues va a haber, puede haber hipoglucemia, ¿sí? Entonces, puede provocar hipoglucemia en el paciente. En cuanto acá a la parte de las reacciones adversas, pues podemos ver acá, por ejemplo, las más comunes son reacciones alérgicas, como urticaria, exantema, erupciones. Va a haber reacciones anafilácticas también. Va a haber hipoglucemia y lepodistrofia, que es lo más común que va a pasar en nuestros pacientes. ¿Vale? En cuanto a la interacción con otros medicamentos, también, ¿sí? Sobre todo con los antidiabéticos orales, ¿sí? Con los betabloqueadores, los inhibidores de la enzima de angiotensina, de los ECA, va a necesitarse más dosis de insulina para hacer el efecto en el paciente, ya que estos medicamentos que hacen que no se absorba bien la insulina en el paciente. ¿Sale? En cuanto a las precauciones generales, pues hay que tener, antes de viajar entre diferentes horarios, el paciente deberá buscar consejo médico, ya que eso podría implicar que tendrá que aplicarse insulina y su comida a horarios diferentes. Ahí es muy importante eso, ¿no? Cuando el paciente va a viajar a otro lugar, ya sea en autobús o en avión, pues muchas veces no se va a poder aplicar la insulina porque si se la aplica y no come, ahí va a tener el problema, ¿no? ¿Sí? Se va a hipoglicemia, como lo dice aquí. También puede haber hiperglucemia, ¿sí? La dosificación inadecuada o la interrupción del tratamiento de diabetes tipo 1 puede ocasionar hiperglucemia y cetoacidosis diabética.
Y también puede haber hipoglucemia, que es la omisión de una comida y el ejercicio físico intenso no previsto pueden producir hipoglucemia. En niños debe tenerse precaución al sincronizar la dosis de insulina con la ingesta de comida y las actividades físicas para minimizar el riesgo de hipoglucemia en el paciente. ¿Sale? En cuanto a la vía de administración, la insulina Levemir es una insulina basal soluble y es de duración prolongada. Se aplica cada 24 horas. El menor riesgo de hipoglucemia nocturna comparado con la insulina pH permite un ajuste de dosis más intensivos en los niveles de glucosa de sangre deseados para el tratamiento con ese tipo de insulina. ¿Qué quiere decir? Que si esta insulina Levemir se aplica por la noche, no va a haber riesgo de una hipoglucemia nocturna. ¿Sale? En cuanto al menor riesgo de hipoglucemia nocturna leve comparado con la insulina pH, permite un ajuste de dosis más intensivo hacia los niveles de glucosa en la sangre deseados para los sujetos con tratamiento de combinación de insulina al día. ¿Aquí qué quiere decir? Que si va a haber menos riesgo de hipoglucemia nocturna en comparación con la NPH, pero aquí sí se tiene que ajustar la dosis también. ¿De quién? De la insulina NPH. ¿Sale? Y en el caso de la insulina Levemir puede ser utilizado solo o con insulina basal o con combinación con otra insulina. La dosis va a depender, dependiendo del paciente, pero por lo regular aquí nos dan una dosis, una fórmula ponderal de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso, o de 10 unidades en pacientes adultos, que es lo que nos está diciendo. Pero bueno, aquí para calcularlo se tiene que ir en base al peso. Si mi paciente pesa 95 kilos, como tengo de 0.1 a 0.2, el intermedio tendría yo que tomar acá, que sería 1.15, ¿sale? Entonces lo voy a multiplicar por 0.15, lo voy a multiplicar. Y saldría 14.25 unidades, que en este caso serían 14 unidades que le voy a aplicar de este tipo de insulina a mi paciente. La inyección puede aplicarse a la misma hora del día, pero a la misma hora todos los días. La dosis de Levemir deben ajustarse en base a las necesidades individuales de cada paciente. Por lo regular, yo siempre recomiendo que se aplique en la mañana para evitar las hipoglucemias por la noche. ¿Sale? Y aquí tenemos cuántas unidades necesita mi paciente cuando me sale la glucosa en ayunas. Mírate la glucosa en ayunas. Tengo un paciente que tiene 180 miligramos de glucosa en ayunas. Yo le voy a aplicar 8 unidades de insulina de acción prolongada, que es la insulina Levemir. Si tiene 163 a 180, le voy a aplicar 6 y así va a ir disminuyendo. De 145 a 162, 4 unidades. No, de 127 a 144, 2 unidades. 2 unidades. Y por ejemplo, de 109 a 126, 2 unidades, que sería nomás. Y aquí, pues ya no se debe aplicar, ¿no? Como dice, si está de 56 de edad, pues no, menos, no le vamos a aplicar al paciente insulina, ¿sale? Y te das cuenta cómo se va el esquema, ¿no? Entonces, sí, te das cuenta en pacientes. Ahora, en esta parte de acá, en cuanto a ya estamos por terminar, ya vamos a terminar, ¿eh? Ya, esa es la última. Bueno, esta insulina, Levemir, es muy buena. Viene en jeringa precargada, viene ya listo como tipo pluma para utilizar. Es buena porque es de acción prolongada, ¿sí? Pero de todas las insulinas, la mejor es la insulina Glargina. Es la mejor, ¿sí? Que se utilice en los pacientes. Todas son buenas porque todas son para la diabetes. Todas son para los estados de hiperglicemia, ¿sale? Pero aquí la mejor que deben usar los pacientes es la insulina Glargina, la insulina Lispo. Glargina o Lispo, ¿vale? Que serían las que van a ocupar. Si hablamos de la Glargina, pues sabemos que la marca es Lantux, ¿vale? Y la insulina Lixpro, pues ahí también es buena en comparación. Para mí la mejor es la Glargina, de ahí iría la Lixpro, y de ahí iría por último la Levetemir, y después todas las demás. La NPH yo siento que no, porque es lo más económico para el paciente y siento que no. Y en la experiencia práctica no mejora los niveles de glucosa en el paciente, porque el paciente, aparte de que se va a aplicar la insulina NPH, el paciente también va a requerir un medicamento antidiabético oral, ¿sí? Como puede ser la metformina. Una combinación se llama. Entonces, ahí sí sería muy diferente. Entonces, lo mejor, pero lo que le damos nosotros a los hospitales, en los hospitales a nuestros pacientes es la insulina
NPH, desafortunadamente, ¿no? Muy pocas veces vamos a dar insulina Lixpro o insulina Glargina, mucho menos se va a dar la insulina Levemir, ¿no? Pero el objetivo es controlar los niveles de glucosa en sangre. Pues bueno, por esta noche sería todo. Con eso vamos a terminar el tema de medicamentos para los pacientes con diabetes, tanto orales como inyectables, ya lo vimos. Para la próxima semana ya vamos a empezar con medicamentos antihipertensivos que vamos a trabajar, ¿sale? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera agregar para terminar la sesión de esta noche. No, todo bien, excelente. Y sobre todo en los niños, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la aplicación. Y sobre todo la dosis, recuerden, pues se lo va a dar el médico. Nosotros no. Nosotros nada más hay que encargarnos de la aplicación y que sea una técnica correcta. Pues bueno, damos por terminada la sesión de esta noche. Cuídense mucho, les comparto las diapositivas. Que descansen y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego.